Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Y el tema que tenemos en esta noche se titula No entendiendo la misión de Jesús, o mal comprendiendo la misión de Jesús. Lucas 9, 51 al 56. En este pasaje, que es el que nos toca estudiar en esta noche, dice la Biblia: cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Este pasaje al que hemos llegado en esta noche, y les recordamos que estamos estudiando Lucas todos los miércoles, versículo por versículo, marca el cambio más significativo en el ministerio de Jesús. Porque Jesús, a los 30 años de edad, sabía perfectamente bien que ahí comenzaba su ministerio. Durante 30 años Jesucristo no sanó a nadie, no le predicó a nadie, no echó fuera ningún demonio, a ninguna persona. ¿Por qué? Porque Dios tenía su tiempo, y el tiempo del Padre es: hijo, es hasta los 30 años que tú vas a cumplir tu misión en la tierra, y durante 30 años no quiero que hagas nada más que hacer sillas y mesas en la carpintería de tu papá terrenal, José. Y hijo, vas a tener solamente 3 años y medio de ministerio. Cristo sabía y estaba consciente, como lo vamos a comprobar en esta noche, de que él a los 30 años comenzaba su ministerio y que iba a comenzar a predicar en el área del norte, que es Galilea de Israel, durante 1 año y medio. Y después del año y medio iba a comenzar a bajar y a dirigirse hacia la ciudad de Jerusalén. El principal propósito de Cristo al haber bajado del cielo a este mundo fue morir por nosotros y pagar el precio por nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre en una cruz. Veamos nosotros que el Evangelio de Lucas divide el viaje de Jesús en 3 etapas, y que Cristo de aquí en adelante continuamente comienza a decirles a la gente: es necesario que vaya a Jerusalén. Los mismos discípulos de Cristo no entendieron, por eso se llama la conferencia en esta noche, no entendiendo la misión de Jesús, no entendían qué quería decir eso de tengo que ir a Jerusalén. Tal vez pensaban ellos: el maestro quiere celebrar la Pascua, el maestro quiere celebrar el Sukkot, o quiere celebrar alguna otra fiesta, la de los tabernáculos en Jerusalén, porque no habían entendido que Jerusalén significaba dirigirse a su muerte. ¿Qué significa esta frase? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Significa que Jesús comienza desde este momento a dirigirse hacia su muerte, hacia el cadalso, hacia el lugar donde iba a ser asesinado. Cristo comienza a enfrentar su destino. Comienza Jesús a prepararse psicológica, mentalmente, espiritual y físicamente para dirigirse a su destino final en una cruz. Jesús sabía perfectamente bien el minuto, el segundo, el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, el año de su muerte,
porque a esto había Él bajado a este mundo. La misión de Cristo es vista en términos muy claros, tan claros para que los discípulos no lo pudieran malinterpretar. Sin embargo, los discípulos no lo pudieron entender. Veamos en primer lugar que es llamado al lado de otra persona para ayudarla, defenderla, animarla, consolarla. Esas demás cosas no hacen los abogados ahora, ¿verdad? Ahora parecería que fuera todo lo contrario, ¿no? Vienen a exprimirte, ¿verdad? Vienen a molarnos. Hay abogados, desde luego, que son, no me refiero a todos, ¿verdad? Pero la mayoría, ¿verdad? Hay muy mala fama de eso, porque han corrompido su profesión y su llamado. Pero la palabra abogado significa el que es llamado al lugar de otra persona para ayudarlo, defenderlo, animarlo, consolarlo, confortarlo, todas estas cosas. En una corte de justicia hay un acusado. Ven para acá, Pancho Pantera. Se te acusa de esto y de esto y de esto. En Estados Unidos, que es el único sistema jurídico donde existe la corte de justicia y donde hasta que no se demuestre la culpabilidad no se le puede acusar, en México no. En México y ahora hay otra cosa, ¿verdad?, que es anticonstitucional, que se llama el arraigo. Lo vamos a encerrar y usted no sale un mes. Oiga, pero ahí se queda. Usted, pero si todavía han demostrado que soy culpable, no, vamos a tratar, pero mientras son peras o manzanas, usted es culpable delante de nosotros. En Estados Unidos no pueden hacer eso. Se te tiene que demostrar primero tu culpabilidad para poder arraigarte o sentenciarte. Entonces, un acusado es llamado para que se enfrente a un juez. El juez tiene que tener al abogado que la acusa y el abogado defensor. En una verdadera corte de justicia. Este modelo fue tomado de la Biblia, no del derecho romano ni de los griegos, sino del libro Deuteronomio de la Biblia. Y ese abogado está tratando de demostrarle al juez y al jurado que su acusado no es culpable. Entonces, nosotros tenemos aquí en esta tierra a un acusador. La palabra diablo, apúntalo, la palabra diablo significa el que acusa. Si no sabías, el que acusa. Y Satanás significa el adversario. Entonces, al diablo se le conoce en la Biblia como el acusador. Y el universo entero es una corte de justicia, porque hay un Dios que es el legislador supremo, cósmico, de todas las criaturas que él ha creado, y en el universo tiene que haber justicia. Nosotros no podemos legislar la moral. La moral solamente puede ser legislada por Dios, el Dios Todopoderoso, porque Él es el que da los principios absolutos de la moral. Aquí abajo todos los valores son relativos. Delante de Dios todo es absoluto. Entonces Dios está en su trono, sentado en la corte de justicia, y cuando un cristiano peca, en ese momento, ¿quién viene? Dice Apocalipsis 12. ¿Quién viene? El acusador. El diablo viene y se presenta delante de Dios, así lo retrata la Biblia, y dice, Pancho ha pecado, tiene 2 semanas que está fornicando con su novia, tiene un amante, pero eso sí, ve a los estudios y te dice, gloria a Dios los domingos, Señor. Y le dice el diablo a Dios, ¿qué vas a hacer con Pancho? Y la respuesta es, ¿qué contesta Dios? No, diablito, no te metas en nada porque es mi consentido. Dios no puede hacer eso, Él no hace acepción de personas. Él es infinitamente santo, infinitamente justo. En el momento en que un hijo o una hija de Dios no le pide perdón a Dios y no se arrepiente, el diablo tiene el derecho legal, judicial, de atacar al cristiano y causarle problemas al cristiano y herirlo, inclusive hasta matarlo, con el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede intervenir hasta que nosotros estamos debajo de la sangre de Jesucristo. Y cuando dice la Biblia que Jesucristo ahora está sentado, Hebreos 4:15, para interceder, para servir como abogado por nosotros, cuando el diablo viene a acusar a Pancho y Pancho ya le pidió perdón a Dios y ya se arrepintió de su pecado, en ese momento Cristo entra e interviene y le dice al diablo, vete de aquí porque está totalmente bajo la sangre. Cristo es nuestro abogado, defensor ahorita en el cielo, para que cuando nosotros pequemos, Él nos pueda defender.
Esto es la misión ahora de Cristo. Ya pagó en la cruz. Ahorita Cristo no está viendo mariposas ahí en el cielo, ni paseándose ahí bebiendo limonadas, ni con una arpa con los angelitos. La misión de Cristo ahorita, hasta que Él regrese, es defendernos y que nuestra fe no falte mientras estamos en el cuerpo. ¿Te das cuenta que si Cristo no hubiera ascendido, no hubiera estado sentado para defendernos ahorita en el cielo? Veamos en Hebreos capítulo 4, retrocede algunos libros hacia atrás de Primera de Juan, y está Hebreos. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en Hebreos 7, versículo 26, dice la Biblia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo se menciona a Cristo en el libro de Hebreos? Como nuestro sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Del griego hieresis, apúntalo. Sacerdote viene del griego hieresis y significa el que intercede por otros. El que intercede por otros. ¿Tú eres sacerdote? ¿Eres tú sacerdote? Claro. Dice Apocalipsis 5 y Primera de Pedro 2:9 que nos hizo reyes y sacerdotes. Todos los cristianos en el mundo que hemos estado bajo la cruz y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos sacerdotes ahora de Dios. ¿Qué significa este sacerdocio que tenemos? Que me puedo hincar hoy en la noche, escúchame, me puedo hincar ahorita llegando a mi casa y decirle, Padre Santo, te pido por mi hija. Padre, te pido por mi primo, te pido por el jefe de mi trabajo, te pido por esto. Y por causa de que soy hijo e hija de Dios y que estoy bajo la sangre de Cristo, Dios me oye, porque Él no oye a los pecadores. Él nos oye cuando nosotros estamos bajo el tutelaje de la familia de Dios. Y es maravilloso que tú descubras que cuando tú oras, Dios te escucha. Y que tus oraciones están impidiendo que tu hija se descarríe de lo que como podría descarriarse. Que tus oraciones están ya trabajando, aunque tú no lo veas, trabajando con ese amigo, con esa amiga, con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa. La oración del justo puede mucho. Nosotros se nos da a los cristianos un poder que no tiene ninguna otra persona en el universo. El poder de cambiar las circunstancias y las vidas de los seres humanos a través de la oración. No levantes la mano. ¿Cuánto tiempo oras diario? No me digas. ¿Cuántas horas te pasas en la mañana pidiendo por tu abuelita, por tu suegra, por tus hijos, por tu esposa, por los maestros de la escuela de tus hijos, por tus pastores, por tus amistades? ¿Ya tienes una lista de las personas por las cuales oras todos los días? ¿O no has entendido que la función del cristiano no solamente es venir aquí, aleluya, gloria a Dios? Nuestra función es interceder por los seres humanos. Si es que tienes en tu corazón pasión y anhelo por salvar las almas. Y en tercer lugar, la ascensión de Cristo significa que Él era recibido arriba, no solamente para que Él pudiera resucitar y para que Él pudiera explicar realmente su función, sino también significa que Jesús ha sido exaltado. En el libro de Efesios, capítulo 1, se nos describe esto de una forma maravillosa y gloriosa. Dice en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, que la grandeza del poder de Dios operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese hombre que nació en un pesebre, con ovejitas, vacas alrededor y ganado. No nació en el Hospital Los Ángeles con un cardiólogo, con un anestesiólogo, con un pediatra y con un ginecólogo, la Virgen María, la Santa Madre de Jesucristo.
Cristo nació en medio de animales, en un pesebre inmundo. El que está ahorita sentado junto a Dios en las alturas gobernando el universo, aquí abajo se humilló hasta lo sumo. Ese hombre que fue crucificado y que le gritaban, si eres el Cristo, sálvate, que enmudeció y no abrió su boca, como un cordero fue entregado al matadero, ese hombre está sentado ahorita junto a Dios, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escucha, Efesios 1:21, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también sobre el nombre de Juan Diego. ¿Qué anda la gente ahí pidiéndole a Juan Diego? A San Crisóstomo, a Santa Teresita de Jesús, cuando tenemos al Hijo sentado sobre todo nombre. ¿Pero por qué lo hace la gente? Por ignorancia de la Biblia, por no conocer las Escrituras. Y seguimos leyendo. Y no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es la iglesia? No es este edificio, no es la iglesia católica, no es la iglesia mormona, no es la bautista, no es la presbiteriana, no es la pentecostal. La iglesia no son las denominaciones ni los edificios. La iglesia somos las personas. Cuando los cristianos dicen, vamos a la iglesia el domingo, qué antibíblico eres. Te voy a poner 0 en calificación. O vamos al templo. No, eso. Vamos al templo. Oye, el templo somos nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Dios no habita ya en ninguna habitación. Pero ¿por qué traemos ese concepto? Porque antes de ser cristianos, todos pertenecíamos a alguna religión. Yo recuerdo a mi abuelita que murió en 97 años, me decía, vamos a la iglesia. Y al entrar a ese edificio de la religión a la que yo pertenecía, me enseñaron a que, aquí está Dios. Y olía así incienso y todo, y salía a jugar viva los charros. Pero al entrar a ese edificio, respeto, veneración, honra, porque ahí estaba Dios. Y ahora tenemos el mismo concepto cuando venimos a Cristo de creer, vamos al templo. Vamos a la iglesia, cuando el templo somos nosotros y la iglesia somos nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan, ahí está Jesucristo. Puede ser jardín de tu casa, puede ser VIPs, puede construir un edificio como este para reunirnos, pero no es el edificio la iglesia, somos las personas, donde habita el Espíritu de Dios. Regresamos a Lucas 9, y después de haber entendido de que Jesús había de ser recibido arriba y de que iba a comenzar a dirigirse, es lo que significa, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, comenzó a, ya voy hacia mi muerte, me dirijo hacia el lugar, Jerusalén, donde voy a morir, donde me van a enterrar, donde voy a resucitar y donde voy a ascender. Por eso Jerusalén es la ciudad, la manzana de la discordia de 3 religiones. Jerusalén es la única ciudad en el mundo donde las Naciones Unidas no le permiten a ningún gobierno del mundo tener su embajada, a pesar de que es la capital de Israel. Estados Unidos no puede tener su embajada en Jerusalén. Rusia no puede tener su embajada, la tiene en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque es una ciudad disputada por los musulmanes, por los judíos y por los cristianos. Las 3 religiones monoteístas de la historia tienen su origen en Jerusalén. Y Dios dijo, pondré mi mano Jerusalén, y sobre Jerusalén descenderá mi hijo. En Jerusalén morirá mi hijo, y Jerusalén es santa para mí. Y basta que Dios diga, mi mano está sobre Jerusalén, para que el diablo venga y diga, ahora haré lo imposible por destruir el plan de Dios. Todo aquello donde Dios pone su mano, el diablo viene e intenta destruirlo. Desgraciadamente va a fracasar. Y por eso ahorita Irán acaba de decir
vamos a borrar del mapa a los judíos. Primero lo dijo en el tiempo de Esther Amán. Después vino un hombre llamado Adolfo Hitler y dijo, exterminemos al pueblo judío. Después en el 67 el presidente Gamal Nasser de Egipto, en la guerra de los 6 días de junio del 67 dijo, borremos del mapa y echemos al Mediterráneo a los judíos. Y por cuarta vez en la historia, Irán públicamente y ante todas las naciones dice, saquemos a los judíos de Israel. Jerusalén es de nosotros. ¿Cuál era el sueño de Yasser Arafat? Jerusalén. Por eso es mentira que tierra por territorio, tierra por paz iba a resultar. No es cierto, lo que quieren es Jerusalén. Los palestinos anhelan Jerusalén y poner la bandera palestina. Irán quiere poner la bandera palestina. Los árabes quieren poner la bandera palestina en Jerusalén. Todo el mundo quiere Jerusalén. Y la Biblia en Zacarías 12 y Zacarías 14 profetizó hace 2500 años que Jerusalén sería la manzana de la discordia y la mecha que encendiera la tercera guerra mundial. Qué increíble cómo delante de nosotros se cumple todo. Ahorita, así como lo profetizaron los profetas hebreos, delante de nuestros ojos, Jerusalén es el centro de la discordia y el centro donde se va a incendiar el mundo en llamas. Muy bien, habiendo visto esto, que Cristo comienza a dirigirse a Jerusalén, dice el versículo 52, que entonces envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. O sea, los samaritanos, cuando vieron que los apóstoles entraban a Samaria, se enojaron y no querían recibir a los enviados de Jesús. Y dice aquí por qué, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cristo envía a sus apóstoles, en este momento sus discípulos, para que se adelantaran. Y esto era una costumbre de Jesús, que enviaba a sus discípulos adelante de él para que prepararan su llegada a Jerusalén. Este fue el método que Jesús usó continuamente en ciertas áreas geográficas. Enviaba primero a los discípulos, prepáreme el lugar para que cuando yo llegue, la gente ya sepa que voy a llegar y pueda comenzar a ministrarles a todos. Los que estuvieran interesados en recibirle, podrían preparar su llegada. Y cuando los apóstoles llegaran, viene Cristo en 2 días, viene Cristo en 1 día, a mí que me importa, ¿verdad? Eran aquellas personas que jamás podrían conocer al Mesías. Y lo mismo está pasando ahorita en el siglo XXI. ¿A quién ha enviado Cristo a preparar su segunda venida? A nosotros. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar que viene. Y al igual que los discípulos, mucha gente, no me interesa que me hables de Cristo. Mejor háblame de el Maharaji Tashi Kagarachi. Mejor háblame del Dalai Lama. Mejor háblame del Che Guevara. Mejor háblame de Marx. Mejor háblame de Nietzsche o de Jean-Paul Sartre. O mejor háblame de Sócrates. Y la gente no sabe que ninguno de esos hombres puede cambiar su vida, salvar su alma y darle el perdón de sus pecados. Y esta es nuestra misión. ¿Estás tú cumpliendo tu misión? ¿Estás yendo al panadero, a la que vende tortillas, al lechero, al que te vende tamales, en la casa de tu primo, en la casa de tu cuñado, en la casa de tus amistades, en la casa de tus familiares, en tu trabajo? ¿Estás llevando el mensaje de Jesús? Saben ustedes que quería también compartirles esto, una bendición. Mi esposa tiene un ministerio que se llama Tamar. Y este ministerio fue fundado para ayudar a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Pero desde que se inició este ministerio, mi esposa no solamente dijo, vamos a estar aquí en una oficina y ayudar a las mujeres, sino que tenemos que salir. Como también nosotros en la iglesia tenemos que salir al Teatro Morelos y no conformarnos aquí, todo aquí, todo aquí, todo aquí. No, hay que ir al mundo allá, a los hoteles, a alcanzar a la gente. Comenzamos a desarrollar un plan hace como 4 o 5 meses y mi esposa y yo comenzamos a orar y orar y orar. Y le pedimos a Dios, ábrenos las escuelas. Para que a través de este ministerio podamos comenzar a presentar a Jesús. Y hoy en la mañana, y desde hace una semana, aquí el pastor Víctor Alejandro con su esposa y otras hermanas de Tamar, ya estamos yendo, ya fuimos hoy a una escuela en la mañana primaria, donde se dieron 3 o 4 conferencias. Y las maestras felices, la directora feliz, regresen por favor, los niños de edad se les cuentan cuentos, que el zorro, que el aguilucho, que no sé qué tantas cosas,
y a través de todas estas cosas orientando a los niños, a los jóvenes acerca de el reino que viene, a través de un ministerio. Miren ustedes lo que Dios está haciendo. No nos podemos quedar ya sentados viendo la Rebelde hoy en la noche, la telenovela. Te levantas, desayunas, vas a trabajar, comes, trabajas, duermes, te levantas otra vez, desayunas, comes, trabajas, duermes. ¿Este es el ciclo de tu vida? ¿En qué te diferencias de un animalito? Las vacas se levantan, mugen, comen hierba, se quedan paradas todo el día y se acuestan en la noche. Y tú les ganas porque se quedan paradas y tú te acuestas. Lo que te quiero decir es que así va a transcurrir, vas a llegar al tostón, al sesentón, al setentón en tu vida, y toda tu vida fue así. ¿Qué hiciste con tu vida? Nunca comprendiste, como los discípulos, la misión por la cual estás vivo y estoy vivo. Y los años así se nos van. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que idear, Padre Santo, dime cómo puedo, dame sabiduría para entrar con un plan a mi trabajo y presentar a Cristo. A los estudiantes, hay estudiantes que llegan, hermano Alducin, venga a la universidad, mire, nos estamos juntando 3 cristianos a orar en la facultad para que usted venga y dé una conferencia sobre la filosofía y la historia, por ejemplo, y ya por ahí nos metemos y les presentamos al final a Jesús, y se aguantan ahora sí. Pero si no estamos pensando en cómo en mi trabajo, cómo a mis empleados, cómo les presentaría a Cristo, a mis albañiles, cómo les presentaría a Cristo, a mis plomeros, a la tamalera, al lechero, si no estamos en nuestro corazón con esta pasión de estar buscando la manera de cómo presentar a Jesús, así te va a pasar la vida y te vas a quedar y así te va a agarrar la muerte. Y así quieres que después de tu muerte tengas recompensas en el reino de Dios. La Biblia dice, despiértense y os alumbrará Cristo. Levanten sus cabezas, porque la redención está cerca. Los samaritanos rechazaron a los discípulos de Cristo. No le recibieron, versículo 53. ¿Por qué? Porque vieron que los discípulos de Cristo iban de paso hacia Jerusalén, un lugar que los samaritanos despreciaban. Los samaritanos, para que tengamos un poco de historia, estaban mortalmente peleados contra los judíos. Porque los samaritanos eran personas que se habían mezclado con los árabes y con otras no razas, ¿verdad? Sino con otros grupos étnicos. Y entonces los judíos los odiaban por eso, porque los judíos se creían puros. Así como Hitler decía, voy a crear una raza pura, la raza aria, y va a ser la mejor raza del mundo, los samaritanos comenzaron a pensar, y los judíos también, nosotros los de ojos azules somos diferentes a los negritos, somos racistas, se volvieron racistas, tanto samaritanos como judíos, entre los dos se peleaban. Por eso cuando Cristo llega al pozo de Jacob y se encuentra con la mujer samaritana, ella no podía creer que un judío le pidiera de beber. Y Cristo vino al mundo a romper las barreras étnicas, las barreras raciales. Y esa fue la enseñanza que le dio a la mujer samaritana. Que Él no venía a ver de qué nacionalidad eres, qué color de piel tienes, si tienes dinero, si no tienes dinero, sino que en Cristo todos somos nuevas criaturas. Y ya no hay credo, ya no hay color de ojos, ya no hay posición social, ya no hay absolutamente nada. Entonces los samaritanos no querían ver nada con la persona de Jesús, porque Jesús iba a ministrar en Jerusalén. Jerusalén tenía su propio lugar de adoración y los samaritanos tenían su propio lugar de adoración. Y cuando supieron que estos hombres venían a preparar la llegada de Cristo e iban en camino hacia Jerusalén, no quisieron recibirlos y los rechazaron. Jacobo y Juan se enojaron, pero se enojaron al grado tal, versículo 54, que llegaron a Cristo y le dijeron, ¿quieres que los consumamos en este momento? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumió? Ellos se enojaron y le preguntaron a Cristo si quería destruirlos con toda la aldea de los samaritanos. Si quieres, Señor, dinos ahorita y ¡pum! Que caiga fuego del cielo y borramos del mapa a estos samaritanos. Pero veamos el lado, como dice un programa, lo malo, lo bueno y lo feo. Son las noticias, quiero aclarar, no es ninguna telenovela.
Veamos el lado bueno de los discípulos. Jacobo y Juan, al preguntarle a Cristo esto, demostraban que tenían una fe muy fuerte en Jesús, porque creían que Jesús tenía la autoridad del cielo para que cayera fuego. Es el lado bueno. Y también malentendieron la misión de Jesús, porque seguían pensando en términos de que vamos a destruirlos en un reino terrenal, en un Mesías terrenal que usaría la violencia y la fuerza para establecer su reino en este mundo. Estas fueron las cosas que Juan y Jacobo tenían, malas y buenas. Pero las cosas peores y las más feas de Jacobo y de Juan era que eran culpables de los mismos pecados de los samaritanos. Tenían amargura, enojo, odio e ideas de venganza. Cuando le dijeron a Jesús, mandamos fuego del cielo, estaban demostrando que también ellos estaban amargados, eran racistas, que no comprendían a los samaritanos, los mismos pecados que tenían los samaritanos. Deseaban destruir a los samaritanos porque ellos no querían adorar a Jesús y vivir como Juan y como Jacobo quisieran. Y terminamos en el versículo 55 y 56, donde vemos que Cristo explica su misión. Entonces, volviéndose él, los reprendió, y vean ustedes qué cosa les dice Jesús. No saben de qué espíritu son. Si los discípulos supieran que hay un espíritu en el mundo, que es el espíritu de Satanás, lo vamos a explicar ahorita. En la Biblia hay dos espíritus sobre este mundo. El espíritu se llama del mundo, que lo controla Satanás, y el espíritu de Dios. No hay más que dos. Los que están bajo el espíritu del mundo viven bajo el odio, el rencor, la amargura, las ideas de venganza, porque el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y los que estamos bajo el Espíritu Santo y tenemos y somos gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo, en nuestras vidas tiene que haber amor, gozo, paz, paciencia, perdón, cero amargura. 70 veces te ofenden, 70 veces perdona, para que desarrolles el carácter de Jesús. Veamos esta verdad rápidamente en Primera de Juan otra vez, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, donde tenemos estos dos espíritus. Y aquí se les conoce con dos nombres. Primera de Juan 4, versículo 6. Primera de Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cuántos espíritus se mencionan aquí? Dos. Los que están bajo el espíritu del mundo, controlado por Satanás, viven con rencor, con amargura, con odio, con ideas de venganza. Además, viven una mentira. El espíritu de error. No disciernen, no entienden lo que pasa en el mundo porque hay tsunamis, porque si Dios es bueno, manda temblores y mata a los niños. Ese Dios yo no puedo hacer. Se ponen en el lugar de Dios. No pueden tener comprensión de las cosas espirituales. No creen nada más que lo que ven, lo que oyen, lo que sienten, lo que en la filosofía se llama empirismo. Una persona empírica es una persona que dice, yo no creo lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento, lo que no puedo tocar. No creen que haya fuera de este mundo físico un mundo que trascienda este mundo físico y que sea invisible y espiritual. También se les conoce como agnósticos o escépticos. Estas personas están en el error porque no conocen el Espíritu de Dios. La misión de Cristo, les dice, regresamos a Lucas, no saben de qué espíritu son. O sea, en este momento, ¿qué le estaba diciendo Cristo a los discípulos? Que en ese momento, cuando le pidieron venganza, con sus ideas de racismo, de odio y de venganza, estaban siendo controlados no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás. Por eso les dijo, no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estos discípulos no sabían de qué espíritu eran, y porque no sabían de qué eran, ellos querían venganza de los demás. Hermanos y hermanas en Cristo,
quiero terminar con este pensamiento. ¿Ustedes conocen un periodo en la historia llamada la Inquisición? ¿Saben ustedes que duró 500 años? Bueno, ¿saben ustedes cuál era la raíz de la Inquisición? El odio, los celos, la amargura y las ideas de venganza. En contra de millones de personas que fueron asesinadas, quemadas, torturadas, arrastradas, les quitaron sus propiedades, etcétera, etcétera, por el simple hecho de no pertenecer a una religión. No, lo hicieron en el nombre de Dios. Y por eso se llamaron las cruzadas en otra época, antes de la Inquisición, donde se ponían una cruz e iban a Jerusalén a matar, a sacar a los moros de Jerusalén, incendiaron las sinagogas, mataron a los judíos y mataban a cuanto cristiano se oponía a la religión popular. Ellos lo hicieron porque no sabían de qué espíritu eran, ¿no es cierto? Aquí en México hay un pueblo que se llama Canoa, donde fueron unos estudiantes universitarios y comenzó alguien, son comunistas, y los lincharon, porque no sabían de qué espíritu eran. En Tláhuac mataron a 2 agentes federales, bajo el rumor, son espías, nos vienen a matar, nos vienen a secuestrar, no sabían de qué espíritu eran. Y la gente, como no sabe el espíritu que tienen dentro de ellos, actúa como actúa, pero nosotros sí sabemos de qué espíritu somos. Y si tú lo sabes en esta noche, tú tienes que manifestar precisamente la vida en el Espíritu Santo. La vida de la santidad, la vida de la integridad en tus negocios, en tu vida moral, en tu vida sexual, en tu vida de los negocios, en tu vida familiar. La gente tiene que ver en tu vida y en tu testimonio de que tú eres bajo el Espíritu de Dios y que tú te conduces y tú actúas de una manera diferente a los que están bajo el espíritu del mundo. Oremos. Padre, en esta noche hemos entendido por qué moriste en la cruz. Para darnos tu espíritu, para que regresaras tú en la forma del Espíritu Santo y entraras a nuestra alma a gobernarnos, a dirigirnos, a mostrarnos la verdad, a sacarnos de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, del espíritu del mundo. Nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable de tu Santo Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, fue enterrado y sepultado y resucitado, y ahora ascendió a los cielos y está sentado a tu diestra, Padre, viviendo para interceder por nosotros, para que cuando nos sintamos desanimados, desilusionados, desconsolados, Él ore por nosotros, interceda por nosotros contigo, Padre, para que nuestra fe no falte, para que seamos santos y sin mancha en medio de una generación perversa y maligna que nos rodea, en medio de un mundo descompuesto por el pecado, por la corrupción, por la inmoralidad, por la degradación y la depravación, a causa de las pasiones sin control de los seres humanos. Señor, estamos viendo ahorita cómo el Medio Oriente está incendiándose. París está incendiándose en este momento, Padre. El mundo está desesperado, violencia, asesinatos, secuestros, porque no saben de qué espíritu son. Pero nosotros tenemos un mensaje que compartir, y eres tú, Jesús, para que podamos levantar tu nombre, Jesús, y vivir para ti en la corta vida que nos has dado. En esta noche tal vez haya alguna persona o varias personas que aún no sabían al entrar a este lugar de qué espíritu eran. Y Dios no quiere que salgas de este lugar en esta noche sin saber de qué espíritu eres. Él quiere que conozcas tu misión ahora, por qué naciste y por qué vives. Y no nacimos ni vivimos solamente para hacer dinero, ni solamente para trabajar, ni para alcanzar logros aquí en esta vida. Tenemos una misión mucho más elevada,
que es conocer a Dios y propagar su mensaje de salvación a un mundo que no sabe de qué espíritu es. Si tú en esta noche quieres invitar a Jesucristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, díselo con estas palabras ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma. Dile: Señor y mi Dios, creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo murió y pagó con su sangre por mis pecados. Y como creo que resucitó a los 3 días de los muertos, te pido, Jesús, porque sé que estás vivo, que entres en este instante a mi corazón. Entra, recibo tu Espíritu Santo, porque me arrepiento de mis pecados y porque necesito la fuerza para ya no pecar y vivir para ti. Te doy las gracias porque me has perdonado y mis pecados han sido borrados totalmente y me has dado la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta salvación tan grande. En tu nombre precioso. Amén.